¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas todos. Voy a invitar a quienes se conectan con nosotros a partir de este momento a que busquen su Biblia, si ya no la tienen a mano, y vayan al libro del profeta Isaías. El profeta Isaías, en el capítulo número 42. Isaías 42, vamos a leer 4 versos, del 1 al 4. ¿Están conmigo ya? Muy bien, leamos. Este es mi siervo a quien sostengo, mi escogido en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. No clamará, ni gritará, ni alzará su voz por las calles. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Con fidelidad hará justicia. No vacilará ni se desanimará hasta implantar la justicia en la tierra. Las costas lejanas esperan su enseñanza. Estos versos que acabo de leer del profeta Isaías, bueno, quienes estudian y tratan de encontrar la correcta interpretación, hacer una correcta hermenéutica, dirían los teólogos, tratan de saber de quién habla Isaías. Como es el siervo sufriente, normalmente dentro de la hermenéutica judía, entendería que está hablando de Israel, personalizado en el pueblo de Israel. Otros que tienen la hermenéutica más cristiana dicen, no, está hablando de Jesús, del Cristo, del Mesías. Otros intermedios dicen del periodo mesiánico, etc. Pero para nosotros la cosa va a ser mucho más sencilla, puesto que Mateo cita estos 4 versos y se los asocia directamente a Jesús. De una, dice en un pasaje en el libro de Mateo capítulo 12, a partir del versículo 15 adelante, lo dice claramente. Mateo dice, y aquí se cumple lo que dijo el profeta Isaías, es decir, en un acto, en un evento, en una experiencia que vive Jesús. Mateo entendió que se estaba dando cumplimiento a lo que 6 siglos antes había dicho Isaías, que es lo que acabamos nosotros de leer. Se dio cumplimiento en Jesús. En tiempo de Jesús y mucho antes también, se esperaba este Mesías, un rey. Y Mateo lo que quiere aclarar cuando traduce, cuando interpreta Isaías, los versos que nosotros acabamos de leer, él dice, en realidad tienen razón, se trata de un rey. El Mesías es un rey, pero no como ustedes lo están imaginando. Es un rey distinto, es un rey diferente, es un rey que es manso, es un rey que es humilde, es un rey que no va a hacer apología de la violencia. Es un rey que tratará a los demás como tal vez ellos no lo esperaban. Será a través del amor. Así que, aun cuando él no se manifestará en violencia, no se equivoquen, dice, porque finalmente será un rey victorioso. Bueno, como la multitud de la gente que seguía a Jesús, a veces nosotros queremos que su autoridad de rey se manifieste a través de nuestras vidas, en respuesta a nuestras oraciones, de una forma, digámoslo, notoria, de una forma invisible, pero con frecuencia nos damos cuenta de que su obra es silenciosa y la va a realizar en momentos que él considere necesario y sobre todo oportuno. Dice, no disputará ni gritará.
Nadie oirá su voz en la calle. Eso no se va a pelear con la gente. Ese no va a ser su estrategia. Ya conocemos nosotros de los enfrentamientos de los partidos rivales, los hemos venido viendo durante todo este tiempo que estamos viviendo nosotros aquí en nuestro país. Cada uno trata de superar al otro, no con argumentos muchas veces, sino simplemente con gritos. ¿Quién grita más? Ya tenemos bastante de ese tipo de peleas. Peleas ideológicas, políticas, y con todos los tipos de oposiciones características de nuestros días. En Jesús se da algo silencioso. La inalterable serenidad del que busca conquistar no mediante la fuerza, sino mediante el amor. No por la propaganda, no por tener rating, no por, ya sea usando los recursos como algunos otros usan incluso el lavado de cerebro, ni mucho menos mediante vociferando la voz de la demagogia. Jesús es completamente distinto. Mientras sus enemigos, vemos en el libro de Mateo, buscan poder tomarlo preso, eliminarlo, exterminar, dar muerte con Jesús, Él está pensando, Él está abogando y defendiendo no sus propios intereses, sino Él está pensando y abogando por interceder por aquellos que son indefensos, por aquellos que son débiles, por los indefensos y los débiles de su época y de nuestra época, por la época de todo el tiempo de la historia de la humanidad. Por ello dice, no quebrará la caña rajada o la caña cascada, dicen las versiones antiguas. Ni apagará la mecha que está por extinguirse, no apagará el pábilo que humeare, hasta que haya triunfo de la justicia, hasta que Él haga triunfar la justicia. Vamos a tomar ese verso, vamos a centralizarnos en él, ¿te parece? Vamos a centralizarnos en el verso en que cita el libro de Mateo en el cumplimiento de Jesús. Mateo capítulo 12, versículo 20. Mateo 12, 20. Centrémonos en él, subráyalo, destácalo. Vamos a hablar sobre este verso y vamos a tratar 3 puntos de él. Lo primero es lo que menciona, no quebrará la caña rajada, es decir, esto es una caña cascada, una caña abollada, estropeada. ¿Qué es esto? Nos habla de debilidad. Este verso, las cosas que menciona son cosas frágiles. Mencionó esta caña y menciona también un pábilo humeante. Esto nos habla claramente de fragilidad, de debilidad. Está hablando de aquello. Recuerdo ahora en un devocional que tiene por allí Spurgeon, y él dice, pensando en este verso, como que Dios tiene sus Sansones, Dios tiene sus hombres y mujeres que son poderosos, que son fuertes, que difícilmente verás en ellos una señal de debilidad. Y menciona, por ejemplo, el caso de Sansón, aun cuando para mí Sansón tuvo una gran debilidad. En realidad, todos los héroes de la Biblia también han de tener sus pies de barro, sus debilidades. Pero pensemos en estos. Pero son pocos. La mayoría de nosotros manifestamos esta debilidad, esta flaqueza, estos momentos de fragilidad, cuando por nada, como una caña cascada, basta que simplemente nos toquen o toquen esa caña para que termine de ser destruida, para que termine de acabarse. Esto representa, ¿cierto?, la vida de todos nosotros los débiles que han sido golpeados por la vida, o por la gente, o por las personas, que de alguna forma se ven imposibilitadas de recuperarse por sí mismas, se sienten no capaces de ponerse en pie, se siente esa debilidad. ¿Estás así esta mañana o esta tarde? Como esta caña a punto de ser quebrada, rota, terminada. ¿Bastaría un pequeño toque para que terminara tu vida de ser destruida? Así dice este verso. Se cuentan de 2 personas que van caminando
una plaza y hay un árbol todo doblado, y yo alguna vez he visto, más de alguna vez, y tú tal vez también, un árbol doblado, muy inclinado, y por alguna razón logra afirmarse en otro que está más derecho, erguido, y ahí está apoyado, y es extraño ver un árbol de esa forma, uno le llama la atención. Y entonces en esta conversación dijo uno de ellos, qué caído, qué raquítico está ese árbol. ¿Cómo ha crecido tan débil, tan torcido? Bueno, la otra persona le responde, seguramente alguien lo pisó cuando era pequeño. Algo ocurrió, tal vez con tu vida cuando eras pequeño, cuando fuiste pequeña. Y has venido creciendo torcido. Pero te vas a encontrar con este verso que es la palabra para ti en esta oportunidad. Que este Mesías, que este siervo de Yahvé, que este siervo de Dios es distinto, es diferente. Él no quebrará la caña cascada, no quebrará la caña rasgada, no va a quebrar, no va a romper la caña abollada, aquella que está estropeada. Él no hace eso. Lo más notable de Jesucristo es que Él vino para enderezar, para fortalecer, para dar vida a todos los debilitados, aquellos que están angustiados, algo que ningún ser humano puede hacer. Tú lo sabes. No haría falta más que un pequeño golpe para acabar con esta caña quebrada que es tu vida. Puede que tu vida esté como esta caña cascada, astillada, y no puede mantenerse erguida. Él te afirmará, di amén, Él te afirmará, sujetará tu vida y de ser preciso te va a aventar, te va a sujetar. Pero el verso no termina allí. El verso dice, además, no apagará la mecha humeante. Es distinto, este Jesús es diferente. El pábilo puede que no dé más que una luz allí, tenue, patética, mustia, triste. ¿Te falta combustible? Él no va a venir y no va a soplar, mira, esta pequeña pábilo, basta que simplemente el respiro de un niño lo apague, estás tan debilitado, pero Él no lo hará. Él no soplará para que se apague. Él va a poner aceite en tu vida para que comiences a alumbrar nuevamente. Tu luz puede ser que hoy esté vacilante, que esté débil. La luz de tu vida puede que sea parpadeante, pero Jesús no vino para desanimar tu vida, sino para animar. Y animar es dar vida a tu alma. Animar, ánima, dar ánimo a tu alma. Él no trata con desprecio al débil, sino con comprensión. No extingue, no apaga la llama vacilante. No, Él cuida con esmero, de tal forma que puedas tener una luz fuerte, brillante. Cuando Jesús presintió que la fe de Pedro estaba flaqueando y que venían tiempos difíciles para él, mira, no le dijo a Pedro, mira, Pedro, me tienes cansado, Pedro, me tienes hastiado con tus cambios de emociones, con tus altos y bajos, con tus salidas que son impropias. Él no le dice eso. ¿Sabes qué fue lo que le dijo a Pedro en esa condición cuando él percibió que viviría un momento de crisis difícil? ¿Sabes qué fue lo que le mencionó? ¿Sabes qué fue lo que le dijo? Él le dijo, Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Él oró, le dijo, he rogado por ti para que tu fe no falte. Es lo que hace por ti hoy. Un padre viene a Jesús trayendo a su hijo que tiene una enfermedad. Su hijo padece de epilepsia. Con todo el problema que eso conlleva a nivel familiar. El padre trae a Jesús, su hijo, pero no lo encuentra. No está Jesús allí, así que tuvo que hablar con los discípulos primero. Pero finalmente Jesús llega y puede entablar con él una conversación. Y le dice a Jesús, Señor, si puedes, por favor, sana a mi hijo. Oh, Jesús le dice, ¿cómo que si yo puedo? Para el que cree, todo es posible. Y entonces el Padre tiene esta respuesta que tal vez es la respuesta de muchos hoy. Es la respuesta que podemos tener tú y yo hoy. El Padre le dice a Jesús, sí creo. Pero ¿sabes?
Ayúdame en mi incredulidad, ayúdame en mi poca fe, creo, ayúdame en mi incredulidad. Él se da cuenta, está consciente de su imperfección. Por lo tanto, le pide a Jesús que quite sus dudas y que le conceda una fe firme, fuerte. Hay ambientes donde a veces no es posible mantener una fe férrea en Dios, porque Él fue a la jerarquía de la iglesia primero y la jerarquía de la iglesia no fue capaz de resolverle el problema. No vayas al lugar equivocado, anda directamente al siervo de Dios, al siervo de Yahvé, a Jesucristo. Es Él el que tiene la respuesta. Fue donde Él, Señor, si tú puedes. Y Jesús dice, ¿cómo que si yo puedo? Si es que tú puedes creer, para el que cree, todo es posible. Señor, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Hay tiempos de incredulidad, nosotros lo sabemos, hay tiempos difíciles. Quiero compartir contigo la experiencia de una mujer. Una mujer que apenas medía 1,52 m, pequeñísima. Una mujer que obtuvo el Premio Nobel de la Paz. Y el tiempo en que ella obtuvo el Premio Nobel de la Paz fue el año 1979. Curiosamente, el mismo año en que fue galardonada con este premio, el año 1979, ella escribió varias cartas a algunos de sus amigos y le pidió que por favor, una vez que leyeran sus cartas, las quemaran. No quería ella que estas cartas fueran conocidas a nivel mundial, pero uno de esos amigos a quienes le llegaron estas cartas no las quemó y las publicó. Ya entenderemos la razón que él tuvo para publicarla. Me estoy refiriendo a Sor Teresa de Calcuta. Esta mujer, esta pequeña mujer, una tremenda mujer, de la cual yo parto diciendo, efectivamente, es una tremenda mujer, fue una tremenda mujer. Su ejemplo es un ejemplo realmente a considerar. Pero tuvo tiempos de crisis de su fe difícil, en que se sintió como la caña cascada, como el pábilo humeante, en total crisis, angustia. Mira algunas palabras que ella dejó escritas en cartas que envió a sus amigos. Siento que Dios no me quiere, que Dios no es Dios y que Él verdaderamente no existe. Llegó a ese momento. La oscuridad, dijo ella, es lo único que es cierto en mi vida. Si alguno quiere leer estas cartas, está escrita o están recopiladas en un libro que precisamente llama a la solución. Dice, el libro se llama Ven, sé mi luz, que eso fue lo que termina diciendo. Ahí se reproducen más de 40 de estas cartas de tipo de confesión. Ella se sintió tan mal en esos momentos de crisis que duró muchísimos años. Pero quien decidió escribir o publicar esto manifiesta lo siguiente: decidí publicar esta carta porque expresan la inmensa capacidad para afrontar las situaciones más difíciles, su fidelidad, su coraje y su alegría, prueba del grado de santidad que tenía, y sobre todo porque su testimonio es un espejo en donde otros miembros de la iglesia se pueden mirar en momentos de debilidad. Y termino con esta frase que terminó diciendo Teresa de Calcuta: gracias a Dios que todavía se agacha para recogerme. 1,52 m. Él, nuestro Dios, tu Señor, no apagará la caña cascada, la caña rasgada, ni va a apagar el pábilo que humeare, la mecha humeante. Él no va a hacer aquello. Crecer en la fe es un proceso.
Y es un proceso constante de renovación diaria de nuestra confianza en Jesús. Creemos, Señor, digamos todos seguramente esta misma frase como el padre que vino a Jesús con su hijo enfermo. Creemos, Señor, pero ayúdanos en nuestra incredulidad. Nos unimos al clamor de este padre que trajo a Jesús, pero se dio cuenta que tenía que ir con Jesús más que con la propia jerarquía de la iglesia. Es cierto, no nos engañemos, las experiencias cotidianas nos muestran vez tras vez, más de una vez, que hay situaciones que nos desbordan, que no pueden cambiarse por más esfuerzos que nosotros hagamos o apliquemos. Pero no obstante, la fe a la que Jesús nos invita no tiene límites. Dilo, la fe que a Jesús nos invita no tiene límites. Nos insta a tener una actitud más bien abierta a las posibilidades. Todo es posible, le dijo Jesús a este padre. Él no va a apagar la poca luz que nos queda. Al contrario, Él nos va a quitar estos grillos en que nos llevan a ser personas negativas. Aún en las situaciones más desesperantes, siempre hay un espacio para esperar alguna cosa nueva. En las situaciones más oscuras, en las situaciones más difíciles, siempre se cuela la luz de Dios, el aceite para nosotros, para que la luz que nosotros debemos dar, Él no va a apagar la poca luz que nosotros tenemos. Él va a hacer precisamente lo contrario. Amén. La pregunta es, ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a ser Jesús de esta forma? ¿Hasta cuándo Jesús actuará de esa manera? Bueno, el verso termina diciendo, tercera parte y final, ¿hasta cuándo? Hasta que haga triunfar la justicia. Así termina diciéndolo. Hasta que haga triunfar la justicia. Hasta que por fin, en la gran consumación de los tiempos, el pecado y todas las consecuencias queden por siempre, jamás excluidas del universo redimido de Dios. Hasta allí, Jesús lo dijo personalmente y te lo dice a ti hoy. Estaré contigo hasta el fin. Estaré contigo hasta el fin. El triunfo final no está en duda. La duda que nosotros tenemos es ¿hasta cuándo es eso? Es hasta el fin. ¿Cuándo ocurrirá eso? No sabemos, pero será siempre hasta el fin. Estimados míos, estimadas mías, Él tratará con profunda, con genuina compasión, con tierna preocupación al que esté casi agotado. ¿Estás así? ¿Estás casi agotado? ¿Estás casi agotada? ¿Ya no tienes fuerza? Él no va a quebrar la caña de cascada ni va a apagar la mecha que está allí apenas humeante. Va a impartir fortaleza a tu vida débil. Hoy te sientes débil, Él va a impartirte fortaleza. A todo aquel que se siente allí languidecer y que quiere pedirle ayuda, Él está presto. Mira, Él dice, al corazón que está constrito, que está humillado, Él no puede despreciar. Pero aquel que se siente orgulloso, y Él dice, y al altivo yo miraré de lejos, porque también es débil. Lo que pasa es que Él cree y aparenta ser lo que no es. Oye, aquellos que hoy están como una caña que ya está por romperse, aquellos que tienen apenas una luz parpadeante, a ellos el Señor hoy ha de fortalecerles. ¿Necesitas consuelo? Él será tu consuelo. ¿Necesitas sanidad? Él será entonces tu sanador. Necesitas que Él recoja tus lágrimas. Él va a consolar cada una de tus lágrimas. Dará ánimo a aquel que se siente temeroso. ¿Tienes miedo? Él será Él entonces quien te dé a ti el coraje que necesitas. Te va a dar la seguridad. Si tienes dudas, Él será quien va a aquietar y a callar esas dudas. Porque Él no va a quebrar la caña cascada, ni va a apagar la mecha que está tan solo humeando. Él va a alimentar al hambriento. Él va a conceder perdón a aquellos que se arrepienten de sus pecados. Y esto me hace pensar finalmente en lo siguiente. Hay algunos que tienen la mecha humeante y ese humo pareciera ser en muchos casos lo humeante de su vida a través de sus malas decisiones. El humo que
le hace desorientar, el humo que nubla tu vista, el humo propio del pecado que emana, ese humo molesto que no te deja respirar, es el humo de tus errores. Mira, Él no va a apagar tu vida, por el contrario, va a quitar de ti ese humo y te va a dar la nueva claridad de redención. Ora conmigo: Padre, Señor, en mi debilidad, Señor, necesito que tú vengas y fortalezcas mi vida. Te doy gracias porque no vas a venir a destruir cualquier cosa. Lo más mínimo podría destruir mi vida, pero tú eres distinto. Señor, gracias porque no vas a quebrar mi vida, que es una caña cascada. No vas a terminar destrucción de mi propia vida, como haya llegado hasta aquí, Señor. Señor, yo te doy gracias porque aún en mi poca luz que tengo, tú no apagarás mi poca luz, y sino que me darás una luz que pueda brillar en total oscuridad. Bendiciones del Altísimo para ti. Amén.